Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Hoy vamos a seguir hablando sobre decisiones de la Corte Suprema y con eso le quiero dar la bienvenida a Al García, el profesor de St. Thomas University. Tengo que empezar diciendo que Al fue el dean de St. Thomas y fue mi profesor cuando yo estaba estudiando leyes y de verdad me acuerdo muy bien de esos tiempos y muchas gracias por estar con nosotros y hablar sobre este tema. Muchas gracias por tu invitación y por supuesto tú eres una de las más destacadas graduadas de nuestro Colegio de Derecho. Así Claro. que el placer es mío. Gracias, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando en la primera media hora sobre la ley de Arizona. Esto es una ley, una decisión que hizo la Corte Suprema que va a tener un impacto nacional. Pero esta segunda media hora vamos a hablar sobre Obamacare. Muchas personas no saben exactamente qué fue la ley, cómo esto va a impactar y la decisión que hizo la Corte Suprema. Si nos puedes explicar un poco de un punto de vista histórico lo importante que es esto, porque de verdad que muchos pensamos que es la creación de un derecho constitucional, ¿no? Bueno, yo creo, de mi punto de vista, el fallo del Tribunal Supremo fue hasta cierto punto, aunque aprobó la ley, que tiene una trascendencia y es histórica, como tú has dicho, pero en sí, como el voto decisivo fue del jefe de la Corte, el juez Roberts, yo lo veo como una decisión, que fue un fallo en sí estrecho, no amplio. Porque en su fallo él dijo que, por supuesto, la parte más controversial de esa ley fue lo que le dicen el mandato individual, que obliga a las personas que pagan impuestos a comprar seguro de salud. Y en sí, el argumento de la administración Obama es que, por supuesto, la cláusula que le da el poder al Congreso a regular el comercio entre los estados, le daba el poder al Congreso a obligar a las personas a comprar seguro de salud, por supuesto. Roberts dijo que no, que la cláusula de comercio no admite eso, sino el poder, la cláusula que le da el poder al Congreso a imponer y a cobrar impuestos, y que simple y sencillamente este mandato individual era el equivalente de un impuesto. Si no pagas el impuesto, si no compras el seguro, tienes que pagar un impuesto mínimo. Y él dijo, esto en verdad yo tengo que fallar a favor de encontrar una interpretación que no declare una ley inconstitucional, y por eso que yo veo el fallo de la Tribunal Suprema en un punto de vista estrecho, porque en verdad esto limitó el poder del gobierno federal de imponer regulaciones o estipulaciones a los estados. Así que hasta cierto punto sí, él aprobó la ley y dijo que la ley no era inconstitucional, pero lo hizo de una manera muy estrecha. Claro, y yo estoy de acuerdo, y es interesante porque las personas que están criticando esta ley del punto de vista de los republicanos han criticado a Roberts. Yo creo que entre lo que pudiera haber ocurrido, el dictamen de Roberts es muy republicano cuando hablamos de un punto de vista de partido, porque él está diciendo, bueno, esto es un impuesto. Entonces es muy fácil ahora para los republicanos decir, bueno, nosotros estamos contra impuestos. Y no es que no queremos que las personas tengan seguro médico, sino no estamos de acuerdo que el gobierno federal le imponga un impuesto a las personas. Y para las personas que no sepan qué es lo que estamos hablando de un punto de vista de lo que se tiene que pagar, lo que dice la ley de Obamacare es que las personas tienen que tener seguro médico. Y si no lo tienen, entonces tienen que pagar, creo que era $245 o 1% del dinero que reciben anualmente. De los ingresos. Entonces, esa es la penalidad. También existe la penalidad para los negocios,
que los negocios, si tienen más de 50 empleados, tienen que proveerle a los empleados seguro médico. Sabemos que muchos negocios en los últimos años se han aprovechado de los contratistas que vienen, trabajan y bueno, son empleados, pero son contratistas independientes, entonces no se les tiene que dar beneficio. Esta ley toma en cuenta esas personas y dicen, bueno, si llegas a 50 y no le das beneficios, tienes que pagar una penalidad. Y lo que dijo Roberts es, bueno, esa penalidad es un impuesto. En impuestos, un impuesto. Y eso es importante. Claro, el presidente se ha enfocado interesantemente en los hispanos y las mujeres y el impacto que esto va a tener en sus vidas, claro, porque sabemos que los hispanos van a ser decisivos en las próximas elecciones y que la mayoría de los votantes son las mujeres, y dicen las nuevas encuestas que no solamente son las mujeres que salen a votar más que los hombres, pero son las mujeres que determinan por quién va a votar la familia. Que fue un estudio muy interesante. Él se enfoca en que, creo que dijo, 1 de cada 3 hispanos no tiene seguro médico, y esto le va a dar la posibilidad a tener seguro médico. Ha estado hablando de que esto incluye las vacunas, que esto va a cambiar lo que es el cuidado primario, ¿no? Porque muchas personas no tienen la habilidad de tener un doctor de cabecera, y esto le va a dar esa oportunidad. Pero también el impacto que va a tener en Medicaid y qué es lo que va a ocurrir con los hospitales públicos. Y esa es una preocupación también, ¿no? Y también eso es una parte que uno puede calibrar como conservadora de este fallo, porque la mayoría de la Corte rechazó la parte de la ley que requería a los estados expandir la cobertura para las personas de poco ingreso, las personas de tercera edad, las personas los niños, las mujeres que están en estado y por supuesto que no tienen suficiente ingreso para pagar un seguro de salud o para tener suficiente dinero para sufragar los gastos de médicos. Y en sí, la parte conservadora de la mayoría de la Corte fue que en sí el gobierno federal no puede obligar a los estados, bajo la ley, a expandir la cobertura de Medicaid, o si no le quitan todos los fondos que le proveen. Los fondos que el gobierno federal le provee. Y eso sí hubiera sido una expansión grande a proveerle a las personas de poco ingreso, a los niños, a las personas de tercera edad, a los ciegos, porque eso es lo que dice la ley de Medicaid. Y de acuerdo con la ley, le exige a los estados a subir los ingresos para calificar para ese programa federal que le provee esos servicios médicos a ese grupo de personas. Y ellos dijeron, no, el fallo dice que no pueden obligar a los estados a dar más cobertura en cambio de quitarle los fondos que el gobierno federal le provee. Claro, y eso fue algo muy polémico. Interesantemente, el estado de la Florida fue el estado que estaba al mando de este litigio, y yo he hablado sobre esto porque le ha dado tremenda oportunidad a Pam Bondi, ¿no? Sí, no. Para hablar sobre este tema. Interesantemente, el estado de la Florida fue uno de varios estados que participaron en este litigio, hablando sobre ese tema en particular, sobre que esto era una imposición de un punto de vista financiero a los estados. Pero también hablamos ha sido una oportunidad para hablar de la gran dependencia que tienen los estados de los fondos federales, ¿no? Porque eso fue, esta ley usa esa dependencia, y esa dependencia ha estado creciendo en las últimas 2 décadas de una manera increíble. Desde el punto de vista mío, por ejemplo, en la educación, la dependencia que tiene el sistema educacional en lo que es los fondos federales, ya uno se pregunta si la educación es estatal o federal, porque tanta dependencia en ese dinero, uno se da cuenta que ya lo que era antes un derecho del Estado se está haciendo algo nacional. Hablamos de Race to the Top y cómo ha crecido eso,
y interesantemente cuando estábamos hablando sobre Arizona, estábamos hablando sobre los derechos federales comparados a los derechos estatales. Y lo que no hace el gobierno federal, entonces le queda a los estados. Entonces cuando hablamos sobre el crecimiento del gobierno federal. Pero esta imposición en los estados es interesante. Una de las cosas que se habló era sobre las personas no documentadas, sobre los hospitales públicos. Ellos también tienen una dependencia a lo que es los fondos federales. Hay un fondo federal donde todos los diferentes estados acuden para recibir fondos para darle cuidado médico a esas personas. Una de las cosas que se ha hablado sobre esto, la respuesta del Partido Republicano ha sido, bueno, si hay una mayoría en este año electoral, vamos a eliminar la ley. ¿Cómo cambiaría eso ahora que hay un fallo en la Corte Suprema? Claro, dicen algunos demócratas que aunque cambiaría, ya la Corte Suprema ha creado un derecho. Yo estoy de acuerdo contigo que lo que dijo Roberts cambia un poco eso. No necesariamente la Corte Suprema dijo que existía este derecho individual a tener seguro médico, pero sí hay algunos cambios cuando hablamos de la expansión de 25 a 26 años, lo que está ocurriendo con las condiciones preexistentes que ahora los seguros tienen que tomar a las personas, no los pueden rechazar. En esa creación de derechos en ese fallo, ¿qué es lo que se ha creado? ¿Qué es lo que se puede deshacer o se puede deshacer todo si hay una gran mayoría? Yo creo, en mi opinión, Raquel, que todo se puede deshacer. Y quiero otra vez advertir lo que dije al principio, que esta es una opinión y un fallo muy, muy estrecho. En mi opinión, si hay una mayoría republicana que elimina la ley parcialmente o totalmente, eso no va contra el fallo del Tribunal Supremo, porque simple y sencillamente lo que el Tribunal Supremo decidió fue que la ley no era inconstitucional. Ellos no crearon un derecho a salud pública para todos los ciudadanos de los Estados Unidos o la población americana. Así que, en mi opinión, si los republicanos ganan la próxima elección, tiene una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, que no existe ahora, por supuesto, y ellos deciden de rechazar partes o la ley en total, yo no creo que ellos tienen el derecho legislativo de tomar esa decisión, y yo no creo que esta opinión ha creado ningún derecho bajo esa ley. Si ellos quieren hacer una revocatoria y revocar la ley, yo creo que lo pueden hacer, y no creo que eso va a violar la Constitución, y especialmente porque fue una decisión de 5-4. Claro. Y la persona decisiva fue el jefe Roberts, que lo decidió de una manera muy estrecha. Sí. Y yo creo que en vista de eso, no hay ninguna razón por la cual si la legislatura, el Congreso decide eliminar la ley, que eso va a crear algún problema legal o constitucional, en mi opinión. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un momento.